Estamos de regreso en su bajada. La ya ex candidata del Partido Socialista, la senadora y presidenta de este partido, Paulina Bodanovich, decía: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Esta es una frase atribuida al Che Guevara. Esto en atención a todo lo que se generó durante estas 2 semanas, ¿no? Donde ella estuvo como candidata y ahora a la espera de si efectivamente el Comité Central va o no a dar su apoyo explícito a Carolina Toá, apoyo que ya tiene no solo de su partido, el PPD, sino también de los radicales y de los liberales. Y así estamos apenas a horas de que se inscriba la primaria del oficialismo de la centroizquierda, que sería hasta ahora la única primaria que se va a inscribir. Pero hay además novedades con la encuesta de la Cosa Nostra y tomamos contacto desde España con el sociólogo y escritor y también parte importante, por supuesto, de esta encuesta, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto saludarte también. Encantado. Alberto, cuéntanos cortito, sí, porque no puedo dejar de preguntarte cómo te viviste el apagón de ayer y todo el impacto que tuvo, ¿no? Bueno, fue completamente inusual, por supuesto. Había muy poca información, la verdad. Yo estaba en un evento, unas conferencias, estaba hablando, de hecho, pero estaba en un hotel, entonces no se apareció el grupo electrógeno, reemplazó, pero fue evidente porque quedamos todos sin teléfono, sin nada, y quedamos sin teléfono todo el día, o sea, prácticamente. Fíjate. Entonces, tuve que salir un rato, volver a mi casa a ver si estaba todo normal, estaba todo bien. Me volví al lugar, qué sé yo, y la verdad es que la ciudad se vació, fue muy Increíble, ¿ah? impactante. En Madrid fue más disruptivo, la gente fue a comprar una cantidad de cosas pensando que podía pasar cualquier otra cosa, porque aquí hay mucho temor por el tema de que esto puede ser un atentado. No hay información oficial hasta el día de hoy respecto a la naturaleza del evento. Lo que se sabe es que en 3 segundos se perdió la cantidad de energía equivalente a más o menos la mitad del sistema. Eh, y bueno, la energía no se pierde, solo se transforma. Todo se transforma, exacto. Entonces Claro. algo pasó, sin duda. Claramente, pero solamente porque, mira, conversábamos en el bloque anterior con Pablo Cabrera, que ex embajador, que nos decía cómo esto rearticula toda una discusión fundamental que tiene que ver con la autonomía energética, cómo reaviva, ¿no es cierto?, los fantasmas bélicos. Me imagino que algo de eso tiene que Sí. haber habido ayer, ¿no? Por cierto, ahora España en general tiene bastante autonomía. El Mm. problema, yo creo que es evidente que hay un riesgo de que haya sido una represalia de carácter político. España acababa de abonar el total del importe para llegar al 2% del gasto en militar para la OTAN. Y eso Wow. era algo que se esperaba que iba a ser muy lento. Se esperaba que el gobierno de Mm. Pedro Sánchez se iba a demorar un montón en llegar a ese 2%. Lo hizo de una Imagínate. sola vez. Nadie supo cómo lo hizo, además, porque está sin presupuesto. En España no se han aprobado los presupuestos. Pero lo hizo, y entonces es obvio que hay posibilidades de que hayan características de este tipo. Ahora, han habido apagones inexplicados en Argentina, en Chile, Sí, pues. en España. Así que, Claro, no, pero me imagino de todas maneras lo que esto genera, ¿no? Una generación, o sea, es como y para qué hablar de las viejas generaciones, o sea, más todavía, ¿no? Esa oh, sensación bueno, de la vulnerabilidad total, ¿no? y además que estas son ciudades donde la mayor parte de la gente vive en edificios, y hay un porcentaje importante de la población que tiene edificios que no tienen ascensores, edificios muy antiguos, de los años 20, 30, no tienen Claro, ascensores. De hecho, los grandes riesgos fueron las personas que se quedaron atrapadas en los ascensores, total. en ascensores que además no tienen super sistema, no son de los grandes edificios, ¿no? Sino que Es edificios heavy. antiguos que le pusieron un ascensor medio hechizo en la caja de escalera, digo. Exacto, lo he visto, así que tengo Claro, claro cómo lo que tú estás contando. No, pero por eso te digo, súper interesante, pero mira, como en honor al tiempo, sí, Alberto, te vamos a devolver aquí, sí, porque lo que está pasando, pensando además que quedan pocas horas para la inscripción de la candidatura de Paulina Bodanovich. Antes de entrar al tema de la encuesta, que es muy interesante, y a nuestros sí. auditores y a los que no nos ven hasta ahora, les quiero decir que se queden, porque realmente trae resultados muy atractivos, digamos, para ser analizados. Pero lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo evalúas tú todo lo que pasó con esta candidatura que se baja a las 2 semanas de Paulina Bodanovich y esta frase: la única lucha que se pierde es la que se abandona? Mira, yo creo que Paulina Bodanovich, y esto es complicado para el Partido Socialista, yo creo que Paulina Bodanovich tenía toda la razón.
O sea, estratégicamente, estoy pensando no en términos de la táctica es cómo vaya a ir hoy día en la primaria, ¿no? Eso es como la cosa de inmediata, esta cosa lineal de que en los próximos meses necesitamos enfrentar la primaria y con quién vamos. Y vamos con el candidato más ganador o con el menos ganador. Hay una cosa estratégica de fondo. El sector donde está el Partido Socialista es un sector que está siendo impugnado por el Frente Amplio. El Frente Amplio pretende ocupar el mismo nicho ecológico. Ya el Frente Amplio ya no tiene el mismo discurso de distancia respecto al Partido Socialista. Está haciendo más o menos las mismas cosas a nivel de gobierno que lo que habría hecho un gobierno socialista. Entonces, en el fondo es una competencia entre dos estructuras partidarias. El Partido Socialista, aquí pasó algo parecido con el PSOE en España, Ujú. y el PSOE se defendió con dientes y muelas por todos lados, y estuvo a punto de que lo pasaran y logró no solo mantenerse, sino que además triunfar por todo lo alto con respecto a los impugnadores. En Chile el Partido Socialista ni siquiera se ha defendido. En este caso, ella lo que dice, voy a plantear una disputa que evidentemente es altamente probable que no va a tener una gran votación, pero es una disputa en la cual tú tienes un espacio en los debates presidenciales para poder plantear tus diferencias. Carolina Toa no puede hacer esa disputa porque su estructura partidaria es una estructura partidaria que no tiene tanta fuerza. El Partido Socialista es mucho más importante y más grande que el PPD, y ella en rigor no es una candidata así como del partido PPD, sino que es una candidata de un sector. Y tiene un liderazgo que es personal, no es un liderazgo que es orgánico. Entonces la lógica de Paulina Boganovich tenía sentido, incluso si no sacaba una gran votación. Sin embargo, el temor a perder, que es una cosa que en política hay que operarse de esas cosas, porque la política se hace a veces perdiendo, el temor a perder, ¿ya? Y la sensación de hacer el ridículo y cosas por el estilo, Ujú. ¿ya? Afectó fuertemente y finalmente entonces deshicieron una decisión tan importante como esa, que la habían tomado ya, y no hay nada peor que ser errático. O sea, eso evidentemente es el tema. Claro, de todas formas aquello. ¿Y ahora qué es lo que se viene? Porque, a ver, lo lógico es que este partido apoye a Carolina Toa. O Sí. sea, ¿cómo va a quedar ahí en un limbo, no? No, no, sí, la va a apoyar, o sea, no tengo ninguna Eso duda te que este, digo. este fue un Ya, triunfo de Carolina Toá y se sacó de encima un problema dentro de lo que era la primaria, sin duda. ya. Entonces entremos de lleno en la encuesta esta encuesta se hace cada 3 meses, ¿no es así, No, Alberto? ahora estamos mensual ya, es mensual. Excelente. Ya, explícanos bien todo lo que pasa, porque para Sí, que todos los que nos ven, quiero solamente señalar que ustedes en un escenario de primera vuelta, siendo sí, Carolina Toá, si es que Carolina Toá sí, ganara la primaria, en un escenario de primera vuelta, ustedes le otorgan a Carolina Toá 39% versus sí. 23% de Matei y Johannes Kaiser 21%, 10% para Cast. Pregunta, ¿cómo se llega a este resultado considerando que todas las encuestas en general muestran un escenario bastante más favorable a las derechas en primera vuelta? No, 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 este escenario no es favorable. Esto es un fenómeno como el que pasó con Massa, ¿no? Y Milei. O sea, tú sumas los votos de derecha y los votos de derecha ganan lejos, no hay ninguna duda. Tienen 54. Siempre ha sido así desde hace bastantes meses: 54, 55, 56. Lo más bajo 54, que es lo que salió ahora, digamos, porque por ahí perdió un punto desde el centro Evelyn Matei, que lo tomó Toa. Entonces ahí hay una zona de trasvasije de eventual de votos, y esa es la razón por la cual se produjo ese fenómeno. Pero el predominio de Carolina Toa es el predominio del voto, de la centroizquierda más la izquierda, que en primera vuelta marca 39, otro poco se va con Marco Enrique Dominami y las otras candidaturas. Y en el fondo lo único que ocurre es que cuando ya vamos a segunda vuelta, Carolina Toa obtiene 44, 45, 46 puntos, dependiendo del mes, y Evelyn Matei gana. Lo único que es distinto realmente a un meses Ujú. atrás es que la distancia entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser se ha acortado radicalmente, que Johannes Kaiser también ha perdido algunos votos en manos de Kast, pero que sigue Johannes Kaiser muy por encima de Kast. Yo no entiendo de dónde salieron las encuestas que dicen que Kast está por encima, no lo entiendo, honestamente. Es muy consistente en el tiempo lo que estamos viendo, todos los movimientos que hemos visto en la encuesta son sinuosos, normales, digamos, ¿no? Y por tanto, para mí está claro que primera vuelta, el candidato del oficialismo que sea,
a sacar entre 31 y 39%. Y en segundo lugar, de momento, está siempre saliendo el Matei, pero con un Johannes Kaiser ya bastante más cerca. Y los votos que quedan de Kast no se van todos a Kaiser, ni mucho menos, son en relación 60-40, o sea, no es 55-45, no es una relación directa a la votación de Kaiser, a menos que se ejecutara una acción para que eso ocurriera. Ya, a ver, porque lo que tú de alguna manera nos estás señalando es que el 30% que hoy día tiene el oficialismo, o sea, el gobierno y el presidente Boric, necesariamente se va a trasladar a cualquiera, sea el candidato oficialista que pase Sí, a primera vuelta. sí, lo más bajo que saca cualquier candidato que pasa a primera vuelta es 31%, que es el caso de Winter. Winter es el más bajo, Janet Jara saca 32 y Carolina Toa saca 39. Ya, eso de todas maneras como primer punto. Ahora, de hecho eso, de acuerdo a los resultados de tu encuesta, la candidatura de Carolina Toá es la más competitiva del oficialismo, ¿no? Es la más competitiva y en la primaria también está muy por sobre el resto, aun cuando uno va a los votantes que son más probables en primaria, porque hay gente que ha votado 3 veces en primaria, hay gente que declara seguro ir a votar a la primaria. Si uno junta a esa gente que ha votado 3 veces y que declara ir con seguridad, hay un porcentaje de la población. Si uno hace la muestra de la primaria de la centroizquierda y la izquierda, a partir de esa muestra de personas, lo que encuentra es que se acorta la distancia con Janet Jara, pero igual la diferencia son 9 puntos, 8 o 9 puntos, entonces es bastante. Ya, o sea que, de acuerdo a la encuesta, en un escenario donde ya sabemos, ¿no es cierto?, van a participar Jaime Mulet, tenemos a Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Janet Jara, ¿gana Carolina Toá? Gana Carolina Toa, sí, Ya, con claridad. es que es interesante ese punto porque nosotros estuvimos en la semana pasada conversando con otra encuesta, digamos, otra consultora, Géminis, que ¿Sí? también hizo una encuesta sobre una encuesta tipo panel y también decía que de todas maneras se imponía, según ellos, se imponía holgadamente Carolina Toá en una primaria. Ahora, eso va a depender, para cerrar el punto de la primaria, Alberto, depende de cuánta gente vaya a votar ese día. No, no tanto, yo creo que depende fundamentalmente, o sea, claro, si tuviéramos una situación extrema en que va mucha gente a votar, ¿no? La cosa se empieza a parecer más a una votación de primera vuelta, y en ese caso es más holgado el triunfo de Toa. ¿Ya? Ya, Eh, pero eso es muy improbable. O sea, lo que nosotros calculamos es que va a ser una votación de 1 millón de personas aproximadamente. ¿Ya? Eso es lo que nos aparece como lo que sería lo lógico. Y en ese ya. marco, efectivamente, la diferencia se reduce. Pero la diferencia, si va mucha gente a votar, es que Carolina Tovar saca 20 puntos al resto. Pero si no va, si es lo que nosotros calculamos, la diferencia va a ser de 8 puntos respecto a Janet Jara. Ya, o sea, tiene que, o sea, para que Carolina Toa se imponga, porque ese es un punto, ¿no? ¿Cuánta gente va a votar? Recordemos que esta primaria, ¿te acuerdas que no fue legal? La primaria donde gana finalmente la senadora Proboste, Sí. tuvo 150.000 personas, ¿no? Un escenario así no lo ves probable. No, 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 si las primarias ya se estabilizaron en una votación, las primarias Ya, legales se estabilizaron en ya. votaciones que van entre el millón, millón y medio. Depende del nivel de conflictividad que tengan. La verdad es que las primarias que va más gente porque son más conflictivas, o sea, más entretenidas. ¿Ya? ¿Y tú qué crees acá? ¿Esta es una primaria conflictiva o No, no? no, no va a ser muy tranquila, entonces no va a ser tanta gente, porque no se juega. La única vez que no fue conflictiva y fue mucha gente fue la primaria donde ganó Bachelet, pero era porque Bachelet, pero el conflicto no estaba dentro de la primaria, estaba fuera de la primaria. Ya. Era la relación con Piñera y el aterrizaje de Bachelet, la emoción que generó en mucha gente. Entonces, eso fue una primaria. Acuérdate que esa primaria tuvo una cantidad de votos gigante, tanto que Michelle Bachelet prácticamente sacó lo mismo que en primera vuelta. Ya, pero ¿no te imaginas tú un partido como el comunista que tiene mucho trabajo territorial pudiera movilizar No. eventualmente más personas? No, no da, no da. No, es que mira, la movilización territorial, esa capacidad que tienen el músculo de los partidos, Ya, aguanta para justamente una primaria donde se mueven 300.000, ok. 400.000 personas.
Ok. pero para una pirámide de 1 millón ya son números estadísticamente nacionales, ¿no? Ya, pero a 1 millón a ti te parece que es decente, como Sí, para súper decir, bien, oye, ¿sí o no? sí, súper Te lo bien, pregunto ya, súper bien. porque yo no recuerdo, perdón, no tengo a la mano el dato de cuántos votaron para la primaria de Daniel Jadwe contra Gabriel Boric. No me No, acuerdo. más de 1 millón y medio, más de 1 millón y medio. Ya. O sea, si esta primaria obtuviera 1 millón, está dentro de, tú dirías, de un éxito razonable. Claro, lo que pasa es que la primaria que hubo con Jadwe y Boric tuvo una emoción, que es la emoción de que mucha gente de centro, centro Claro. derecha incluso, sintió que tenían que convocarse para apoyar a Boric en tanto estaba en juego Jadwe, ¿no? Entonces generó un movimiento que fue anómalo. Pero en este caso yo creo que sería bastante normal y más bastante del público que está dentro de esa primaria. ¿Y no podría pasar lo mismo con respecto a aquellos que creen que hay que votar por Toá para que no salga Janet Jara, por ejemplo? Pero es que no está en riesgo, la verdad, y tampoco Janet Ah, Jara, ok. Janet Jara no es Jadwe y además tampoco está en riesgo de manera significativa. Lo más probable es que esto podría ocurrir si es que Janet Jara hace alguna declaración altisonante y se da que además tiene una cierta situación donde menos de 5 puntos de distancia. Ya, vamos ahora a los escenarios, ¿no es cierto?, en relación a la primera vuelta. Y te quiero hacer la pregunta porque conversamos la última vez contigo cuando tú me dijiste que nunca en la historia, después del retorno a la democracia, ha Sí, ganado una candidata o un candidato que haya votado por el sí. así es. ¿Esto cambiaría ahora? Mira, se juegan varias cosas en esta ocasión. Las cosas siempre pueden cambiar, no nos olvidemos que la última segunda vuelta fue entre partidos que estaban fuera de la concertación y fuera de Chile Vamos. O sea, entonces estas cosas efectivamente pueden cambiar. Pero yo creo que hay una cosa que es bien clara. Los votos que están en juego para ganar en segunda vuelta, y esto es clarísimo, los votos que van a definir la segunda vuelta son votos, vamos a decirlo así, concertacionistas. Esos votos concertacionistas estaban votando más por Matei que por Toa. Esto es muy importante. Ya, Esos votos concertacionistas, ¿ya? Estaban votando más por Matei que por Toa. ya, Y, y esos votos, eh, cuando aparece el tema de Pinochet, tienden a entrar en situación existencialista, ¿no? O sea, es normal que efectivamente digan, bueno, pero aquí hay un problema, porque hay una identidad que yo no me saco de mi historia, ¿ya? Que es la identidad primigenia, y que esa identidad no me genera ningún problema con Piñera, porque Piñera había votado que no, pero si alguien viene a reivindicar a la dictadura, es un problema. Entonces, dada la forma en que se ejecutó la explicación de Belis Matei, que mm, se ha interpretado, pero en realidad la literalidad aguanta para decir una cosa y la otra, ¿ya? no, Pero fue sin duda un error porque justamente tuvo ambigüedad y eso la pregunta es si va a generar un efecto corrosivo en el tiempo. Hay dos formas en las cuales este tipo de situaciones actúan. A veces actúan de inmediato y generan una caída, no ocurrió, hay una bajada de un 1%, ya, pero, pero a veces son corrosivas, a veces van lentamente horadando las candidaturas en el tiempo, ¿ya? A menos que tú tengas una estrategia de control del daño, en el fondo, que no tiene que ver con el mismo tema, tiene que ver con lograr instalar una serie de agendas que permitan decir, mira, tranquilo que esto está ya pasó, ya, no tiene importancia. claro, Entonces, ya. yo creo que el tema de que pueda ganar alguien que votó que sí, yo creo que se abrió como posibilidad en el momento en que 50 años del golpe fueron todo lo contrario de lo que se esperaba. Los 50 años del golpe terminaron con Pinochet, literalmente, lo puedo decir con nota, digamos, con mejor nota que antes de los 50 años del golpe. ¿Y eso te lo explicas por el qué? ¿Por la crisis de seguridad que vive el país? No, yo me lo explico fundamentalmente porque el momento del gobierno y el hecho de que el gobierno se jugara después del proceso constituyente, después de varios errores, donde no había logrado además hacer ingresar a escena su programa de gobierno en la práctica, con un gobierno debilitado, ¿ya? Los chilenos en esto somos muy claros, los chilenos nos gusta, aquí los dos sectores siempre están un poco equivocados y un poco en la razón.
A los chilenos les gusta el libre mercado y a los chilenos les gusta el Estado fuerte, las dos cosas. Entonces, Mm. uno ofrece el libre mercado, el otro ofrece el Estado fuerte, pero ninguno tiene. Entonces, cuando aparece una perspectiva de más bien un Estado relativamente débil, ¿ya? Eh, con un gobierno que estaba en ese momento enfrentando el tema del crimen organizado con cierta confusión, yo creo que por ahí efectivamente ingresa la posibilidad de plantear que los 50 años abrió una conversación que estaba en un momento muy inconveniente para el gobierno. Y esas conversaciones, cuando se abren en un clima que no es que diga el clima, estamos con Pinochet, pero que el clima abre la posibilidad de una discusión donde la correlación de fuerzas cambió, entonces abre una conversación inconveniente. Eh, eh, yo creo que ese fue el factor fundamental. Estamos en un momento donde mucha gente considera que los derechos humanos más bien son una excusa para proteger delincuentes. O sea, hay una pérdida de los valores de los derechos humanos en todo el mundo y de la democracia. Eso es mundial. Claro. Ahora, dicho eso, entonces hoy día la candidata Matei, hoy día, ¿no es cierto? Falta Sí, todavía mucho paño de que cortar de aquí a las elecciones, pero hoy día la candidata Matei no tiene grandes amenazas. Es decir, te lo pregunto por si pudiera darse un escenario, ¿no es cierto?, donde efectivamente la centroizquierda por primera vez no pudiera pasar a primera vuelta. O sea, quiero decir, a segunda vuelta. sí. A ver, mira, lo que pasa es lo siguiente. Evelyn Matei, o sea, todos los candidatos de centro derecha fueron parte de este seminario que te conté que se estaba Mm. trabajando mucho ese tipo de temas, digamos. En este momento, el gran problema es que los partidos de derecha tradicional no saben enfrentarse a los partidos de estas ultraderechas. Yo lo explicaba ayer diciendo lo siguiente: el partido de centro derecha, por decirlo así, es como una empresa con directorio, y los partidos de ultraderecha son como una empresa sin directorio. Entonces, la empresa sin directorio es más rápida, es más resolutiva, es más ejecutiva. No necesita llamar un militante para algo, contrata un influencer. ¿Ya? No, es flexible, pero no tiene estrategia, ni tiene ni el menor interés en saber cómo va a enfrentar el tema del gobierno. No es su tema. Son jugadores de campaña, no son jugadores de velocidad. Si tú al frente tienes un partido de centro derecha que tiene poca estrategia, una coalición que tiene poca estrategia, entonces el que va rápido te come vivo. Si tú tienes una estructura con mucha estrategia, el que va rápido choca contra un muro de contención y no logra pasar. ¿Y es lo que pasa hoy día? ¿Que hay poca estrategia? Lo que está pasando en muchos países y está pasando en Chile es que la coalición quedó en evidencia con todo el tema de las primarias y qué sé yo, no tiene una estrategia, no ha diseñado su estrategia, no ha Y le consolidado vamos. su estrategia. Claro, Chile Vamos no tiene una estrategia y por tanto enfrenta casi al desnudo a la situación a Kaiser. Y Kaiser entonces puede jugar tranquilamente sin hacer mucho. ¿Para qué andamos con cosas? Y decir las cosas que dice, ¿ya? No funcionaría normalmente. Es lo que pasó con el sistema político argentino cuando apareció Milei, porque la izquierda no tenía ninguna posibilidad de tener ninguna estrategia, porque venía de fracaso en fracaso, y la derecha de Macri estaba siendo completamente vapuleada y no logró. Mira, lo que pasa es lo siguiente: entran en la Ah. discusión política y la gente en la discusión política le parece más atractivo el ultra, que te dice una cosa en línea recta, corta, fácil de entender, ¿ya? E intensa y entretenida. Y el otro te dice, mira, te explica una cosa media complicada y te dice, ya, no, me quedo con este otro. Entonces, pero en el fondo es porque la discusión además se ha perdido el tema de las políticas públicas. Si tú te fijas, nadie habla de políticas Claro. públicas. Ya, pero espérame, lo que te pregunto, porque hoy día Kaiser decía que le da lo mismo si baja o sube las encuestas, él va derecho, ¿no es cierto?, a primera vuelta. Este escenario que tú muestras Sí, acá, en una primera vuelta donde Carolina Toa gana con 39, se impone por 39, Evelyn sí. Matei con 23, Kaiser con 21 y Kast con 10%, ¿es por la división y la fragmentación de las derechas? Claro, porque aparecen todos, o sea, si tú lo sumas son 54 puntos, ¿no? Y Imagínate, entonces, claro, están yendo fragmentados. ¿ya? Esos votantes van a llegar a votar por la persona de derecha que vaya, ¿no? Habrá un porcentaje mínimo que se reste, pero van a ir a votar por quién pasa a segunda vuelta.
Lo que pasa es que el escenario, lo interesante del escenario y la esperanza de todo es la siguiente, que si llegase a ocurrir que esos 2 o 3 puntos de distancia que tiene Matei con Kaiser se lograran superar por parte de Kaiser de aquí al final del proceso y llegase a pasar a segunda vuelta, en segunda vuelta Carolina Toa le gana a Kaiser. Ya, pero tú lo ves probable realmente que un Kaiser pudiera pasar a segunda vuelta. Lo que pasa es que son candidaturas que no dependen de sí mismas, son candidaturas que dependen de lo que pasa en el entorno. Entonces, si tú tienes 3 noticias al día que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con situaciones ¿de qué viven esto? Mira, hay un dato que es bien interesante en la encuesta, Ya, que teníamos la hipótesis y se confirmó totalmente. Estas candidaturas, las tipo Kaiser, crecen ante la falta de expectativa de futuro. O sea, tú asumes que Chile se jodió, para decirlo como Vargas Llosa, ¿ya? Que se jodió Chile. claro. Entonces, como se jodió Chile, yo lo que quiero es darme el gustito de castigar a estos tipos que han estado en el sistema político y quisieron que se jodiera Chile. Ya. Si yo pierdo la expectativa, entonces hago un voto ritual, litúrgico, en alguien que vaya y sencillamente los humille. Eso es todo lo que existe en Kaiser. Entonces, cuando tú vas a buscar a la gente que considera que Chile se jodió, efectivamente, la votación de Kaiser y Kast sube alrededor de 10 puntos. O sea, es una diferencia gigantesca. Imagínate. Entonces, claramente, ese es el factor fundamental. Si la situación es que la gente dice, mira, las cosas están difíciles, pero hay expectativa, hay futuro, hay cosas que se pueden hacer, esos votos tienden a ir a Toá y a Matei. Perdona, ¿y por qué no va ese voto a Cast? ¿Por qué es Kaiser quien está representando mejor ese castigo? Porque Kast tuvo una oportunidad muy importante y esa oportunidad él perdió. La política es muy darwinista en estas cosas. Si tú tuviste la oportunidad y perdiste, entonces le toca a otro. A menos que no hubiese otro. Si no hubiese ya aparecido Kaiser, Kast estaría, pero tiene menos. Mira, tiene una tragedia Kast en un dato que es bien bonito también, bien interesante. Nosotros le Ya, ponemos nota a los candidatos, además de los votos. Entonces calculamos en qué momento obtienen votos según la nota que tienen. O sea, si tú y yo le ponemos un 5 a Cast, ¿ya? ¿Qué probabilidad tenemos de votar por él si le pusimos 5? Resulta que Cast es el que tiene que sacarse la mejor nota para obtener votos. O sea, lo apoyan con notas muy altas solamente. Con notas medianas nadie lo vota. Incluso con notas muy altas. O sea, hay gente que le pone un 7 y no vota por él. Mucha gente. Como la mitad de la gente no vota por él. Por ejemplo, la gente que le pone 7 a Kaiser tiene 90% de gente que vota por él. La gente que pone 7 a Matei, lo mismo, 97%. ¿Ya? ya. La gente que le pone un 7 a Kaiser es como la mitad. Entonces, es bien, es muy complicado para él porque no saca nada con sacarse buena nota, por decirlo así. No le pasan Ya. el premio al mejor del curso. Ya, y Matei, entonces, y Matei, con todos los desaciertos, con esto que tú dices que hay que, porque tú dices que es una historia abierta esto de haber dicho, porque yo creo que la frase los muertos inevitables la va a acompañar forever and ever como los cómplices pasivos, ayudó, ¿no es cierto?, a siempre, ¿no es cierto?, a Sebastián Piñera. ¿Qué va a pasar? O sea, todo depende de cuál va a ser la estrategia ahora de Chile Vamos, si va a lograr Sí, articular una verdadera estrategia. mira, lo que pasa es que Piñera tuvo una cosa muy brillante, la hizo 2 veces, no una vez, o 3 veces incluso, Ujú. eh, que fue los candidatos grandes, los grandes líderes, los que tienen más fortaleza, son aquellos que han estado dispuestos a traicionar a su sector y que su sector haya tenido que aceptarlos igual. Yo recuerdo cuando terminó el primer gobierno de Piñera, yo escuché al 90% de la derecha decir, nunca más votamos por este, y venía una palabra que todos sabemos cuál es. Claro, A la siguiente campaña estaban todos ahí, los mismos, ¿no? claro. Entonces, en el fondo, Piñera fue y en el momento en que le iban a dar la espalda, metió el tema de matrimonio homosexual, ¿ya? O sea, siempre hizo cosas para decir, ojo, yo estoy aquí y yo estoy gobernando y ustedes tendrán que ver. Em,
la candidatura de Belín Matei va a tener que demostrar en cierto momento que el clima, vamos a decirlo así, que el clima de Vitacura Las Condes no le afecta. ¿Ah? Que el clima de la entrevista en Radio Agricultura no le afecta. Que no le tiene miedo a decir, mira, hoy día hay una cosa que es bien evidente en todo el mundo. ¿Ah? Las socialdemocracias o se corren un poco a la derecha o se mueren. Y eso abre una oportunidad para las centros derechas del mundo, porque hay una necesidad de mayor autoridad por un escenario obvio, con un sector asiático súper fortalecido y con mucha autoridad. Entonces eso va a ocurrir. Entonces, si tú logras tomar ese espacio, funciona, pero va a ser un desafío estratégico importante para el Matei. Ya, o sea, solo para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, Alberto Mayol. La candidatura de Carolina Toá, que aparece como la más competitiva del Sí. oficialismo, de acuerdo a los resultados, ¿tiene alguna posibilidad de ganar una elección presidencial? Tiene una posibilidad en el escenario en que pase a segunda vuelta Kaiser, que es un candidato que tiene muchas dificultades para llegar sobre el 50%, aun cuando ya hoy a los otros candidatos que no sean Toa, a todos les gana. Le Ya. gana Winter, le gana Jara, le gana Marco Enríquez, le gana a las otras candidaturas de la izquierda. Ya, y Kaiser podría, dices tú, incluso, o sea, con todo lo que tú has visto, podría ganarle a Matei. Podría, bajo ciertas condiciones, yo creo que condiciones no tanto de su campaña, que no creo que sea particularmente estratégica, sino que a partir de si sigue la confusión en Chile Vamos, si no se ordena, yo creo que la llegada de Diego Paulsen en todo caso me parece que ordenó bastante el escenario. Ujú. Y yo creo que si hay confusión en la toma de decisiones, que es lo que ha pasado, eso genera inmediatamente un impacto muy negativo, sobre todo que el votante de derecha lo que te está pidiendo siempre es orden y organización. Claro. Si tú no le Pero, das pero sí, eso, pero si eso se logra, gana Matei en todos los escenarios. sí, claro, sí, claro, sí, claro. Correcto. Ya pues, Alberto Mayol, sociólogo, escritor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, que estés muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.